Señoras, señores, comenzamos una nueva edición de Plató 107 y en este caso abrimos la puerta a la literatura y lo hacemos también, con la presencia en nuestro estudio del autor y su libro, Rafael García Maldonado. ¿Qué tal? Bienvenido a la casa, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí en la tele y la radio de mi pueblo. Uh-huh. Lo hacemos en este caso, como estábamos diciendo, también con el último libro que Rafael acaba de editar, que lo tenemos aquí justo sobre la mesa, con el título de Benet, la ambición y el estilo, haciendo biografía, haciendo ensayo, yo casi que diría haciendo también, o intentando hacer, ahora tú me lo dices, novela sobre la figura de este insigne escritor. Sí, efectivamente. Es un libro difícilmente clasificable, ¿no? Yo creo que es un ensayo, pero un ensayo quizá no que no se puede ajustar a la definición categórica de ensayo, ¿no? Yo creo que es un ensayo quizá introspectivo, un ensayo biográfico, ensayo íntimo, ensayo novelado, en el que he querido contar fundamentalmente dos cosas, ¿no? Que es la vida y la obra de Juan Benet, que es quizá probablemente el escritor español que más me ha influido y al que más admiración tengo como escritor. Y he querido también hacer un ensayo sobre lo que a mi juicio está ocurriendo hoy día, desde hace quizá un tiempo, que es una decadencia absoluta en cuanto a la ambición de la literatura, de la gran literatura, la ambición estilística, la ambición de la profundidad de la literatura, la ambición de la literatura de peso, ¿no? Que es al fin y al cabo la que permanece y la que yo no veo hoy día casi por ninguna parte de la librería, ¿no? ¿A qué crees que es debida esa falta de ambición en el style, como defines en el libro, no en el gran estilo, ¿no? En el gran, pues creo que el gran style quizá, no ha sido nunca una cosa demasiado popular, ¿no? De ahí que haya permanecido, ¿no? Porque no es una cosa un poco elitista. Pero yo creo que yo hace poco escribí un artículo en El Mundo sobre la defensa de las élites, porque creo que no es un concepto reaccionario, sino un concepto más bien progresista, ¿no? Que la élite tira de un mainstream diferente que quizá no sabe o no quiere o no llega a determinadas partes, ¿no? Y la gran literatura no vende, y hoy día pues quizá, como Bauman decía, de todo lo que hoy tiene interés acaba en una tienda o en un comercio, ¿no? Y la literatura, pues como no es un negocio, la gran literatura, perdón, como no es un negocio, pues mucha gente ha optado por dejarla de lado. Incluso no solo los escritores, porque saben que no se lo van a publicar, sino los editores, pues saben que no van a vender, y en general pues el mercado, ¿no? Ha dejado de lado esto y me parece gravísimo, ¿no? Es decir, yo creo que hay que volver a eso, que hay que intentar ambicionar un poco de ambición, para la redundancia, ambicionar ambición literaria, porque en el fondo la literatura que queda, la que permanece y la que habla del alma humana y la que habla de las cosas que a todos nos interesan y de las que todos dependemos, son las de la alta literatura, no las del entretenimiento. Ejemplo de ese gran estilo, ejemplo de esa gran literatura en el último siglo es Juan Benet, es la figura de Juan Benet, según tu criterio, sí, Rafael. quizás sea Benet el ejemplo más claro, porque además Benet no fue nunca un escritor con muchas ventas, ¿no? De hecho nunca vendió mucho, pero tuvo algo que eso lo cuento en el libro, y lo ha dicho alguna vez Javier Marías, tuvo algo mucho más importante quizá que eso, fue el respeto y la admiración de los demás escritores, algo que te lo aseguro, que no es muy difícil de conseguir en un mundo de egos tan inflamados, ¿no? Entonces, él tuvo el respeto de casi todos los escritores de su época. Y ahí está, ¿no? Su obra permanece, su obra no muy leída, pero el que la lee no la olvida. Ahora hablaremos de eso, de que no sea muy leída su obra. Eso es. Y Juan Benet, pues fundamentalmente, yo lo descubro tarde, ¿eh? Creo que es bueno haberlo descubierto tarde. Yo creo que si a Juan Benet lo hubiese leído con 22, 23 años, pues no hubiese leído nunca más a Benet. Lo leí en un momento determinante de mi vida en el que estaba empezando a escribir y en el que en la primera novela que escribí me fue lo suficientemente bien para plantearme que yo podía ser escritor, ¿no? Y ahí, claro, lo descubro a él, porque si bien empecé a escribir porque no me gustaba casi nada de lo que leía de la literatura de mi generación, por así decirlo, de la gente joven, no me interesaba demasiado ese mundo, no sé si costumbrista, realista, no sé, yo lo veía tristón, con poca ambición, siempre eran historietas muy zafias de cosas muy soeces o cosas que no me interesaban nada, ese realismo social de la crisis, de los ACM, a mí esas cosas me interesaban absolutamente nada. Me deprimí mucho y escribí una novela, tú la conoces, El trapero del tiempo, que está por aquí, que está muy alejada de eso, una novela épica, una novela con muchas historias. Yo tengo mi propia
creo que voy a salir por aquí, ¿no? No me interesa lo que escribo, pues escribo esto. Y una vez que esta novela, El trapero del tiempo, me va lo suficientemente bien, y no me lo esperaba, pero me va lo suficientemente bien, ya empecé a agobiarme con, a ver, ahora yo quiero ser escritor, pero tengo una profesión completamente diferente, no tengo tiempo, me casé, tuve un hijo pequeño, me agobié y no encontraba mi sitio. Yo creía que tenía que escribir más de lo que escribía, que era una horita al día, una cosa así. Y en ese momento descubro Leo volverá a la región y descubro a Benet, ¿no? Con 30 años, 32. Y claro, eso fue para mí una cosa espectacular, porque no solo descubro a un autor inmenso en cuanto a la ambición literaria, sino que descubro que ese autor es ingeniero de caminos. Y bueno, algo que sabía, pero que realmente me doy cuenta, digo, bueno, y me digo, esto que es el escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX, el más ambicioso, el que más potente literatura escribió, no era un escritor, era un profesional de la ingeniería. Y dije, esto es maravilloso. Digo, yo puedo ser farmacéutico, de hecho que tengo una gran también ambición profesional en mi carrera y creo que hago bien mi trabajo y creo que estuve muchos años en el colegio farmacéutico intentando mejorar todo lo que pudiese en mi profesión. Dije, claro, digo, eso es, Rafa, digo, se puede ser perfectamente un escritor ambiciosísimo y tener toda la capacidad de creación literaria y a la vez ejercer tu profesión. Es que no había ningún problema. Y claro, Benet me quitó la ansiedad, me dio riqueza literaria y me dice, sí, Rafael, tú puedes ser perfectamente farmacéutico y en los ratos libres, que son, como decía Conrad, en los que se hace la gran literatura, ser escritor, ¿no? Uh-huh. ¿Me vas a permitir que a ese punto lo tenía preparado igual para un poco más adelante, pero que echemos la vista atrás? Te enseño aquí que tengo en esta tablet un cortecito y a ver si puedes escucharlo. A pesar de que esto está aquí con nosotros y estoy muy contento y se está vendiendo muy bien y tiene un éxito para como están las cosas y ser la primera considerable, yo me sigo viendo un novelista accidental, ¿no? Yo me considero un lector empedernido, farmacéutico en Coín, que ocasionalmente ha escrito esto, ¿no? No sé si voy a seguir, yo espero que sí, escribiendo novelas, ¿no? Pero yo me considero un lector farmacéutico que accidentalmente ha escrito El trapero del tiempo. Fue cuando hacíamos también la entrevista de la presentación del Trapero del Tiempo. Hará sobre 5 años más o menos, creo recordar, de esta... 5 años, sí. Pues no cambio ni una coma. ¿Te reconoces aunque sea 5 años más mayor? Sin duda. Yo creo que como creo que también lo digo en el libro, que lo natural para una persona que vive como yo, permanentemente vive en la literatura o se ha transformado en literatura o de alguna forma así, lo natural es leer, escribir es otra cosa diferente, ¿no? Ahora eso no hay, bueno, no digo la mayoría de los días, pero no todos los días no todos los días escribo la literatura que yo hago, ¿no? Todos los días escribo, yo suelo llevar unos diarios, una serie de diarios literarios, y no todos los días escribo el libro que me ocupa, pero sí todos los días leo un par de horas mínimo, ¿no? Eso para mí es el ejercicio natural, ¿no? Y de ahí viene todo, ¿no? Y creo que también, además, también lo critico hoy día, que hoy hay mucho postureo con los libros, mucha conversación de libros que luego es falsa, porque yo luego que la gente luego no veo que lea tanto como dicen y como se supone que hace, yo no lo sé, ¿no? Pero yo creo que hoy a la gente, sobre todo a los escritores, les falta un fondo literario, un fondo lector, perdón, sí, grande, ¿no? Retomando un poco lo que me decías antes, quizás a lo mejor también esa inspiración, esa ambición y ese estilo es el que tú persigues en tu carrera a través de Benet, es decir, ¿te sirvió Benet para arrancar esa...? Sí, por supuesto, sí, claro. Sí, ¿no? Benet me dio un camino alejado de ese realismo, alejado de un mundo en el que había que profundizar más en lo formal, en la imaginación, entonces, que en lo que yo veía hoy día, que era no solo el entretenimiento fútil, que tampoco lo critico tanto. Los bestsellers siempre han estado ahí, sí. Y yo me parece que son, no sé cómo definirlo, pero me parece que correcto, que hay gente, yo entiendo perfectamente que alguien que llega a su casa después de estar 12 horas trabajando sin parar en un oficio ingrato o tal, no se va a poner a leer a Joyce, ni se va a poner a leer a Faulkner. Entiendo perfectamente que coja el último Premio Planeta de Posteguillo, que seguramente será un libro correctísimo y estupendo. A mí, yo el problema lo veo en lo que se haya denominado siempre literatura literaria, que hoy día es de una nadería y de una cosa absolutamente, a mi juicio,
insulso y cuando no alejado completamente de todo lo que hoy día se ha considerado, todo lo que siempre se ha considerado literatura, ¿no? Es que probablemente el lector también tenga que aprender a ser lector, ¿no? Claro. Y a según qué lee, porque Claro. yo esa frase de que es bueno leer lo que sea, bueno, lo que No. sea a lo mejor tampoco es lo más cierto Claro, decir, ¿no? Claro, no. Es que sí, eso de... Bueno, es que esto, estoy leyendo esto para entretenerme, dice, pero bueno, es que para mí, a mí me entretiene Proust, ¿no? A lo mejor a usted le entretiene, yo qué sé, el último libro del presentador de Pasapalabra. Me parece muy bien, pero no lo veo así. Yo creo que, además, es que hoy día, y Benet era un escritor, como que ayer lo comentaban en la reseña del Mundo, en el que Pere Quinferrer decía que cuesta trabajo entrar, ¿no? Que tiene uno que esforzarse. Y miramos un poco alrededor y dice, ¿quién se esfuerza hoy día en algo, ¿no? En ese aspecto de decir, bueno, no me entro hasta la primera página, pero voy a esforzarme a ver si la segunda, a ver si la tercera. Yo creo que a la gente le cuesta, no hace esos esfuerzos. Yo no veo a casi nadie hoy día con la presión de las redes, de los móviles, de todo el mundo líquido que vuelvo a citar a Bauman, que la gente de la profundidad no le interesa absolutamente nada, ¿no? Yo en ese aspecto soy muy, muy, muy pesimista, ¿no? Optimista realmente como persona que ve y que mira y que tiene memoria y que le gusta la historia, pues es que estamos mejor que nunca en términos globales, ¿no? Pero luego la parte cultural, yo creo que estamos mucho peor, ¿no? ¿Un libro que te plantee un reto es un libro que te puede gustar, Rafael, o no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, yo ahora he leído muchos libros los que me ha costado entrar, pero luego no he logrado olvidar, ¿no? Cortázar, creo que era Cortázar, sí, que por cierto no es uno de mis escritores de referencia, pero sí decía una frase, hacía una dicotomía entre, que por cierto hoy día no se podría hacer, que era el lector macho, que decía que el lector que pelea y se esfuerza por entrar en un libro y el lector hembra, que era un lector pasivo, que si esto no me va, fuera, ¿no? Y claro, es que hay esos dos tipos de lectores siguen estando. El lector alfa y beta, por decirlo, ¿no? El lector que quiere, que sabe que la literatura no es juntar palabras, sino que es mucho más, y el otro que, bueno, dice, no, si yo una historia que no va a hacer ningún esfuerzo, sino que me entretenga o que me... No sé yo seré lector alfa o macho, Sí, o omega sí, o sí. beta en este caso, o hembra, ¿no? Pero a mí este libro sí que me ha propuesto un reto, este libro de Rafael García Maldonado, Benet, la ambición y el estilo, y es que hace una reseña sobre quizás, hombre, según te leo una de las... Yo no conocía a Benet hasta ahora, sí lo conocía de las referencias de sus trabajos periodísticos también. La mayoría, ¿verdad? ¿no? No la he leído casi Yo no nadie. había leído hasta ahora a Benet, he empezado a leerlo hace unos días, además siguiendo tu recomendación de empezar por el aroma de un crimen, el aire de un crimen, perdón, Sí, sí. que fue la que presentó al Al Premio Premio Planeta, Planeta. ¿no? Pero en esta lectura que he hecho de tu libro, en concreto la referencia de Saúl ante Samuel, dices que probablemente ni medio millar de personas haya leído este libro, ¿no? Sin duda. Y dije una cifra alta. Yo Sí. creo que no lo ha como... Además que mucha gente me decía, muchos escritores, pero Rafa, ¿cómo te metes a hacer un libro de un escritor que no han leído ni los escritores prácticamente, ¿no? Ni su... Si es que Francisco Rico, el académico, Paco Sí. Rico, ¿no? Me llamó porque yo le envié el libro, el hombre simpaticísimo, le había gustado mucho el libro y me lo dijo él y lo dijo en una entrevista del País. Dice, un académico, yo no logré terminar Saúl ante Samuel. Un académico de la Real, un erudito, un experto en Petrarca, en Cervantes, tal, no pudo terminar una novela casi legible, ¿no? Yo la he terminado, evidentemente, porque tenía que hacer el libro y porque tal, pero una novela que no se puede leer de un tirón, una novela con párrafos que duran 4 páginas, una novela con paréntesis dentro de acotados, de tal, una historia que bueno, uno sabe que es de la Guerra Civil porque lo pone en la contraportada, porque no hay manera de ver que eso es una historia de dos hermanos peleados en medio de la guerra, uno en un bando, otro en otro, una mujer en medio de los dos, no, eso no se sabe. No. Pero son párrafos deliciosos que no tiene que ver ahí tanto la historia, como eso es lo que también quería comentar, sino en la belleza de la frase, ¿no? Es que hay escritores a los que abras por la página que abras, puedes leer un rato y no sin necesidad de argumento, y ya la musicalidad, la prosa, el ritmo, la sintaxis te atrapa, ¿no? Y dices, ¿esto qué es, no? Y es que, claro, Benet decía una frase que habrás leído ahí, seguro que has subrayado porque es muy
contundente. Dice que escribir una novela con argumento está tirado. Sí. Lo difícil es sin argumento. Lo que es escribir 300 folios sin argumento ninguno. Sí, sí, lo decía. Claro, y eso solo lo puede hacer alguien cuya prosa es sobresaliente, ¿no? Como en este caso de Claro. Benet. Yo he seguido ese consejo tuyo de empezar por El aire de un crimen, ¿verdad? Después voy a intentar volver a Región, a la primera de sus novelas, y tengo también, además, la de Saúl ante Samuel, que me la tengo que leer. Es el reto que me he propuesto. Es el reto. Y no sé si una vez terminado ese, Las herrumbrosas lanzas, que fue una Hombre, recomendación. sí, es extraordinaria. Son tres novelas, Sí, sí, novelas sí. diferentes. Por la Sí, guerra. tengo los 3 volúmenes. Sí, esos sí son de más fácil lectura, ¿no? A recomendación de un librero de aquí de Coín que recomendó hombre, sí, precisamente sí. Tu libro, ¿no? Pues Eso. se cierra el círculo, Qué perdón, bien, qué bien, y sí, vamos a intentar superar ese reto. Hablabas de esa impresión que le había causado al académico tu obra. ¿Cómo ha sido la impresión en el mundillo literario, en el mundo de la crítica literaria y en el mundo, pues quizás a lo mejor del lector más Román Paladino, si me permites la expresión, ¿no? Pues mira, en el mundo de los, conocidos o íntimos lectores de los que uno se fía, ¿no? Porque esa es otra frase de Benet que me encanta y yo llevo a rajatabla, que dice que uno realmente escribe para 5 buenos amigos lectores y quizá para alguna mujer, ¿no? Pues yo esos 5 buenos amigos lectores son los primeros a los que les doy, o los primeros a los que estoy expectante a ver lo que me dicen, ¿no? En este caso, los 5, por decir 5, pueden ser 7 o 4, pues todos han quedado encantados, ¿no? He tenido alguna magnífica crítica en la prensa, como por ejemplo la que salió ayer, pero también alguna negativa, ¿no? Y alguna negativa en el sentido de que se ha juzgado el libro como una biografía de Juan Benet. Bueno, este libro es cualquier cosa menos una biografía de Juan Benet, porque una biografía quizá es un concepto casi científico, ¿no? De esto pasó así, esto aquí, y realmente yo no he querido hacer eso, ¿no? Yo he querido contar a mi manera, porque yo no soy un erudito, ni soy un biógrafo, ni soy un académico, yo soy un novelista, un escritor, y hago las cosas como yo sé hacerlas, de la forma haciendo literatura. Y claro, esta reseña negativa, por decir alguna, que ha sido negativa, tampoco es que haya sido terrible, pero sí esta señora, en la cultural del país, ¿no? Pues entendió que yo había querido hacer una biografía de Juan Benet y había metido también mi vida, o que si yo me había comparado con él, o que tal. No, yo... Evidentemente este libro no he querido hacer un libro tampoco que sea ilegible como la mayoría de la gente piensa que son las obras de Benet. He querido hacer un libro ameno, no erudito, como digo, en el que relajar un poco las partes más complejas del análisis de la obra de Benet, pues metiendo una pequeña parte de, por así decirlo, aunque no me gusta ese tipo de literatura, por así decirlo, de autoficción, que es cómo veo yo la literatura, este mundo literario de hoy, por qué Juan Benet, qué ha sido mi vida desde que lo descubrí, y cómo se vive la literatura con una pasión desaforada desde fuera de la literatura, porque yo, como le pasó a él, por el hecho de tener una profesión muy absorbente, no estoy en el mundo literario. A mí el mundo literario no me interesa, ni me gusta, ni lo practico, ¿no? A mí el mundo literario que yo conozco es el de leer en mi casa. O sea, es que yo el mundo literario para mí no es otra cosa, ¿no? Así que por eso yo quise añadir a este libro esas partes que son menos farragosas, por así decirlo, y un poco más que le puede gustar a la gente. Cómo construí el libro, con quién me reuní, quién me dio información, quién no quiso hablar de Benet porque le resultaba triste, quién no porque no le caía bien, qué tal. Yo creo que esa parte, para mi juicio, es interesante. Hombre, si no lo hubiera dicho. ¿Y está explicada que quizás a lo mejor ese concepto que me estás diciendo en el libro para que esa crítica pudiera entenderlo? Sí, pero bueno, sí, pero es que claro, uno no sabe esto, uno tiene que aceptar quien le critica, y esta señora pues es una biógrafa y es una académica y experta en eso, y realmente a lo mejor si a esa señora se le dio ese libro, no sé por parte de quién, juzgue usted esta biografía, pues con esta biografía no me gusta porque esta biografía no es una biografía, esto es un libro literario, y yo del libro literario pues o no me gustan, o este señor no ha cumplido las reglas de la... Y además habrás visto que Benet se cabreaba mucho con eso también, porque los críticos decían, la novelística es esto, el nudo, desenlace y argumento, y planteamiento. ¿Viste? Pues no, yo hago la novela, como decía Cela, como me da la gana, porque dice, sin argumento, porque la vida no tiene argumento. Eso decía Cela, una frase que a mí me encanta, dice, no, es que su novela no se entiende, no tiene argumento, es que la vida no tiene argumento, y ya está.
y que es otro uno de mis referentes, Cela, ¿no? Que tan denostado por la última época que tuvo, pero me parece un escritor gigante, extraordinario, del que aprendió muchísimo y cuyas últimas novelas, desde casi las primeras de Pascual Duarte y Pabellón de Reposo, no se han leído tampoco en España, por una complejidad enorme, ¿no? ¿Quién ha leído en España Oficio de Tinieblas? Nadie, ¿no? Yo tampoco, mira tú por dónde. No, pero es que no se puede leer de un tirón. Si es que eso es lo mismo. Yo la estoy leyendo ahora muy a ratos, cojo y leo 100 mónadas y luego otro día otra. Tal. Pues que así es como creo yo que hay que leer la literatura. La crítica, la que yo he tenido oportunidad de ver, como estás diciendo, salvo esa reseña del País, es cierto que ha sido benevolente y positiva, sí. ¿Verdad? En ese sentido, pero también me llegó el artículo, creo que fue a raíz de también una carta tuya en La Opinión, en la Opinión de Málaga, pues en este caso del mayor de los Benet, que en este caso es el hermano mayor, Ramón, ¿verdad? Que sin embargo, por otra parte, me extrañaba que sí, buena relación con Eugenio, que además también en el libro tiene protagonismo con... Sí. Bueno, en La Opinión apareció también una reseña, un reportaje precioso y muy bonito de Alfonso Vázquez, un gran periodista que seguro que conocéis. Sí. Y bueno, él me dice unos días después, oye, mira, llega una carta aquí del indignado, el mayor de los hijos de Benet. Algo que me extrañó, porque este señor conocía el libro. Yo andé con pies de plomo cuando lo hacía, porque sé que la familia en ese aspecto es cauta y todo lo que se publique del padre lo ven como con cautela, ¿no? A ver qué va a escribir este hombre. Y yo tuve la deferencia, cosa que no hace nadie, de cada, os digo, con el hijo menor, que es con el que traté, de cada borrador que tenía se lo mandaba. Ellos me autorizaban todo lo que yo iba escribiendo. Eso ya indica que yo fui, en ese aspecto, el más prudente del mundo. Cuando lo terminé, se lo mandé también al mayor, al hijo mayor, y a los otros hermanos también. El hijo mayor me contestó muy amablemente, diciéndome que el libro le había gustado mucho, que le había fascinado la admiración que tenía hacia su padre, la comprensión que tenía de la obra de su padre, que era insólita, y que solo me daba un par de puntualizaciones. Me decía que sobre Alan Poe, que digo yo que era, bueno, que todo el mundo tiene esa imagen de borracho, que solo escribía en la embriaguez y luego no se acordaba de lo que había escrito, tal. Dice que eso no era verdad, bueno, eso dice él. Y también me corrigió la fecha de su nacimiento. Yo había puesto 59 y era 56. También me dijo, bueno, hay una parte en la que haces algo de recrear la vida familiar de mi padre en los 70. Eso no era exactamente así. Bueno, le dije, bueno, Ramón, yo en la parte esa además yo no llevo a engaño al lector, yo le digo, me imagino cómo sería, ¿verdad? Eso es una novelización. Sí, yo, claro. Yo no pido permiso a nadie para hacer novela y no había que pedir permiso para imaginarme cómo era la vida. No le hice, eso evidentemente, ese apunte no le hice ningún caso y lo añadí y ahí está. Esa es la parte más novelesca de la novela, la que yo no entiendo cómo una persona le pudo dar tanto tiempo a hacer todo lo que hizo Juan Benet en 65 años y recreo lo que era un día en su vida desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y eso no le gustó al hijo. Ese señor aprovechó la crítica que hemos dicho antes, que no era del todo buena como biografía, y un dato de su tía, de la hermana de Benet, que también dijo algo sobre la biografía, sobre la vida de su padre, para atacar el libro. Bueno, yo no le doy más importancia. Yo creo que no, quizá hay gente, la memoria es que, bueno, si algo no es racional y perfecto es la memoria, ¿no? Cada uno tiene una memoria. Y yo entiendo que cuando le tocan el padre de uno, siempre, aunque sea el panegírico, como en este caso, más grande, yo creo que, mayor homenaje que se puede hacer a Benet, yo supongo que algún día saldrá una gran biografía, pero dudo de que haya un homenaje literario y personal tan grande como este. Y aún así hay gente que se cabrea, ¿no? Pues, en este caso me ha tocado el hijo mayor, el hijo menor en absoluto es así, sino que es mi amigo, me ha apoyado, me presentó el libro en Madrid. Eso te iba a decir, ¿no? Los otros hermanos no tienen problema ninguno, tal. Ha sido este señor, y ha sido una nota negativa, pero bueno, ¿qué importancia? No, para mí no tiene importancia. Según en esa reseña que salía ayer en El Mundo del periodista Mateo Pérez, ¿verdad? Manuel Mateo Pérez, dice que Rafael García Maldonado quizás se haya convertido en uno de los más eminentes exegetas del señor Benet, ¿no? Sí. Sin duda, sí. Un hombre que hace 25 años justo que murió. En febrero creo que fue, ¿no? Sí, pero yo realmente me he dado cuenta cuando lo estaba terminando. No hice ese libro pensando ahora cuando lo termine hará 25 años. No, simplemente ha coincidido y me parece que el editor lo tuvo en cuenta para sacarlo ahora, ¿no?
que es una lástima que a los 25 años de su muerte pues no haya habido nada realmente tal. Cuando fue, y eso no lo discute nadie, probablemente el escritor más importante de España en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Javier María, por cierto, me escribió una carta, él como es todo tan anacrónico, me escribió una carta con su máquina de escribir a mano para agradecerme, pues ya sabéis que María es uno de sus más eminentes discípulos, ¿no? Fue íntimo amigo suyo, discípulo, y me decía que le sorprendía el libro, que le había gustado, que tal, pero sobre todo me decía que era realmente indigno que nadie se hubiese acordado de él, porque él lo escribió también en un artículo de abril. Dice, estamos en un año que murió y no va a haber nada. Y le alegró mucho que estuviese esto, y a su vez me decía que, bueno, pero es que él ha aguantado mejor. Dice, no se acuerda mucha gente de él y se lee poco, pero quizá ha aguantado más que otros todavía, que es que están completamente desaparecidos, ¿no? Se le sigue teniendo... Y lo que se trata es de que tenga unos pocos más de lectores, ¿no? Él decía en un programa de televisión en los 70 que él debía tener 300 lectores. Dice que si pudiera llegar a 1000 sería feliz, ¿no? Bueno, a ver si esto por lo menos hace que, aunque sea ya póstumamente, nos acerquemos a esa cifra, ¿no? Supongo que se volvería a la tumba si viera las tiradas que se hacen de otra serie de libros, como estábamos diciendo, ¿verdad? Sí. Un concursante de Gran Hermano, con todo el respeto que puede tener, porque quiere dedicarse a eso, pues tenga esa tirada esa escritora X que señalas en el libro. Pero la escritora X, que me pregunta mucha gente, algún día lo acabaré diciendo, la escritora X es es que publica en una editorial que siempre fue referente de la buena literatura, ¿eh? Y me parece que es absolutamente... Y bueno, también vende mucho ahora. Y me parece que, claro, vende mucho porque el por qué no. Porque no... Benet decía que la venta de libros es inversamente proporcional a la calidad literaria. Eso es así, ¿no? Dice, oye, qué maravilla tal novela, vende 1 millón de ejemplares. Digo, no será tan buena, ¿no? Es que es así, no parece una de esas, pero no. Dice, será una barbaridad, será elitista, o sea, no hay 1 millón de buenos lectores en España, ya que no creo que lo haya ni en Europa. O sea, que una novela que vende 1 millón de ejemplares en España no es una gran novela, es una novela entretenida, una novela realista, una novela que te pone en el día, pero una novela de alta literatura, lógicamente, ¿no? Oye, el proceso de creación del libro fue muy arduo, Rafa, fue muy tedioso, no sé. Me imagino que sí, encantado, sobre todo cuando en él descubres y recorres esos lugares por los que Benet habitaba, ¿verdad? Me imagino, ¿no? No, yo soy, o sea, a mí hay los escritores que a muchos los admiro y son de mi referente, pero hay gente que dicen que sufren escribiendo. Eso también lo decía Benet, eso decía Henry James, y dice, bueno, este hombre parece que escribe que parece que viene de la mina de Cornualles, ¿no? Dice, yo si sufriera escribiendo no escribiría. Dice, yo ya tengo otro trabajo y me voy a llegar a mi casa para yo me voy a poner a sufrir, ¿no? Otro, Lobo Antunes, que también de mis escritores favoritos, es muy complejo portugués, dice que es que se juega la vida, que esto es lo más difícil del mundo. Dice, hombre, no es preciso. A mí hacer un buen párrafo, pues evidentemente me cuesta trabajo. Es que a lo mejor solo escribo un buen párrafo al día, pero no escribo más. Pero esta gente dice, yo paso 12 horas al día escribiendo, sufriendo. No, yo no estoy alejado de eso. Escribo poco, procuro hacerlo lo mejor que pueda, pero yo no sufro escribiendo. Y para mí es un placer y una necesidad, ¿no? Y el libro pues quizá me lo he pasado mejor que con ninguno, porque me ha obligado a leer la obra entera de alguien, que eso no lo he hecho nunca, que por obligación haya tenido que leer una obra, incluso cronológicamente, pues yo leía, añadía, viajaba a un sitio, lo ponía, iba a Madrid y me entrevistaba con tal, lo añadí. O sea, ha sido un libro muy hecho con notas, con tal, que llevar siempre, como llevo yo la agenda, el cuaderno encima, ay, se me ha ocurrido esto, y luego cuando tengo un tiempo lo añado. Yo disfruto mucho escribiendo, o sea que yo no... Si no, no lo haría, evidentemente, ¿no? Y ahora tengo ya pues varios proyectos en la cabeza, todo, que me pongo tiempo, me pongo plazos, suelen ser largos, porque claro, yo no tengo tampoco... Aunque bueno, viendo aquí lo que he hecho en 5 años tampoco está mal, ¿no? Pero te hacer antes la reflexión esa, que pues sale casi el libro por año, ¿no? Pero es que un libro, un año, en una persona como yo, que aprovecha hasta el último segundo del día, pues es mucho tiempo, ¿no? Y bueno, procuraremos seguir, aunque sea en menor ritmo, porque ahora ya las cosas han cambiado un poco. Yo no sé ahora cómo hacerte el siguiente comentario. A mí me gustaría que el libro tuviera su tirada en las tiendas, pero que fuera un bestseller, pero que además también fuera poco vendido porque sería señal de que a mí me ha gustado personalmente. A lo mejor sí coincido con algunos de los críticos que ese intento me ha parecido en algunos momentos de intentar parecerte también, como hacía Benet con Faulkner. Tú no sé si te vas a dejar el mostachón, ¿no? Pero quizás a lo mejor sí buscar un paralelismo entre su obra y
y tus inicios. ¿Puede Sí, ser o no? bueno, no, yo fundamentalmente el paralelismo en el de costarme trabajo el comenzar, el de no tener tiempo, el de tener que buscar el tiempo tal, pero no, de hecho, Benet tiene un estilo inimitable. Yo no podría nunca parecerme a Benet en ese aspecto, porque Benet lo bueno que tenía era que era un escritor insólito, inimitable, y del que, como él, lo que tú dices, a él le pasó con Faulkner no se podía imitar, él lo intentó, a lo mejor lo intentó imitar, pero le salió su estilo, y a lo mejor yo intentando parecerme a Benet me ha salido el mío, ¿no? Pero bueno, sí o no, yo digo que el gran descubrimiento de Benet es que me dio me dio la idea del escritor que yo quería ser, que era un escritor el más ambicioso de todos, pero desde fuera de la literatura, ¿no? Desde una concepción de la literatura como una pasión total ajena al mundo literario, ¿no? Que a mí es que no, aunque quisiera no podría estar en el mundo literario. Yo tengo mi vida, mi trabajo y no, pero sí. Pero en las tiendas está teniendo buena aceptación, Sí, entonces, que por donde te quería sí, decir porque también ahora he publicado esta novela con una editorial muy prestigiosa que se llama Ediciones del Viento, que está en La Coruña, con Eduardo Riestra, que es un editor excepcional, no solo como persona, sino como editor. El tipo cogió el libro rápidamente y ha hecho de él un libro mejor de lo que era seguramente cuando yo se lo entregué. Es un editor de los que se apasionan con lo que editan, y un editor que te ayuda y que te da, bueno, como también lo tengo en Sevilla, con Ismael, con Manuel y con Ruth, que son los dueños de Anante, ¿no? Pero este hombre ha sido muy generoso, muy entusiasta, y yo le agradezco la impecable distribución. El libro está hasta la última librería de España allí puesto, y yo creo que eso hace mucho para que la gente se asome a él, lo ojee y se lo lleve, ¿no? Yo creo que sí que está teniendo buen recorrido. Buen ¿no? recorrido, sí. Pues nos alegramos de ello. La verdad que créeme que me alegro. A mí me ha encantado el libro, además me ha propuesto ese reto. Ya te digo, ya tengo pendiente, he empezado con la primera esta del aire del crimen, será Volver a Región, Saúl contra Samuel, o ante Samuel, perdón, y terminaré con la última recomendación, que en este caso me la hizo él. Lo cito, Rodrigo Gallero de la librería Machado, ¿vale? Lanzas, ¿no? Efectivamente. Me gustaría que termináramos con dos cosillas esta entrevistita, este tiempo que hemos tenido de contacto para hablar de la obra, de la ambición y el estilo de Juan Benet. Si eres tan amable, pues me gustaría que tú mismo la leyeras, la referencia, la cita que hace. Me parece que es del doctor Sebastián en Volverás a Región, que está precisamente al final de la segunda parte del libro, del segundo... En la página 122 creo recordar que ahora sí me lo digo de memoria. No lo tengo aquí apuntado el número de la página. Justo al final, pues igual no es. Es la que hace referencia a esa frase de que el presente ya pasó. Sí. Es justo al final de... Claro, eso lo dice el doctor Sebastián ya ahí en mitad de Volver a la Región. Pues si eres tan amable, me gustaría que leyeras tú ese último párrafo. Sí, bueno, dice, leo un poco primero la introducción, no me cabe duda, de que me será muy difícil buscar testimonios y recuerdos personales de cualquier otro escritor fallecido, pero que también en esto Benet sea un autor complejo me llama más la atención. Me motiva a seguir y a rellenar por mí mismo esos huecos de la existencia que pertenecen al pasado y que yo lucho por traer a un presente que posiblemente, como el futuro, no exista. Como bien nos recuerda el doctor Sebastián hacia el final de esa citada novela, que es Volverás a Región. Dice algo así, una maravilla como: el presente ya pasó y todo lo que nos queda es lo que un día no pasó. El pasado tampoco es lo que fue, solo el futuro, lo que nos queda, es lo que ya ha sido. Y Rafael señala también, justo después de ese párrafo, como final de la parte esta del libro, ¿verdad? El futuro, por tanto, se llama Juan Benet. Yo añadiría, el futuro son, por tanto, los libros ya leídos y los que quedan por leer. Sin duda. Sí. Yo siempre termino este programa, Rafael, porque sí, como sabes, es un programa que hacemos tanto para la radio como para la televisión con una pieza musical. Y no sé si te parece oportuno, si te viene ahora a la mente alguna. Yo tengo seleccionada una expresamente que igual coincidimos con la misma. ¿Te gustaría en concreto escuchar algo o te pillo un poco de sorpresa? Pues, yo soy, no sé si vas por ahí o no, pero por decir alguna pieza corta y que homenajea también a Don Juan, y que a mí me fascina, porque otra de las cosas que me hizo muy benetiano fue la admiración por Schubert. Podía poner el vals Kuppelweiser, ¿no? Que es muy cortito y son 3 minutos. Perfecto, yo había seleccionado Winter Rise. Sí, Winter Rise, pero mejor, creo que es más bonito el vals, ¿no? El vals Kuppelweiser, ¿no? Que está...
Sí, hay varias piezas por ahí que lo recordó también hace poco Javier María. Yo creo que él dice, además que María dijo que Benet se hizo, no sabe cómo hizo para que en el disco sonara constantemente este vals. Sí. Se obsesionó con él, ¿no? Algo vio en él ese vals que lo... Pues con él nos despedimos Claro. agradeciéndote este ratito que nos has dedicado en Canal Con, Rafa. Muchísimas gracias a vosotros.